Señor, ¿ha oído alguna vez el nombre de Jennifer Schuett? Sí. ¿Tuvo ocasión de estar en contacto con ella? Sí. ¿Me lo cuenta? No. Este sospechoso lleva huyendo 19 años, pero en 15 segundos va a perder el control por primera vez. Dicen que toda historia tiene dos caras. En esta no hay otra versión. Si la vieras hoy, estarías muy orgulloso de ella. De verdad. ¿De verdad está viva? Sí, está viva, está viva. Y déjeme decirle algo ahora mismo. Ella está a salvo con nosotros. Jennifer Schuett, de solo 8 años, fue secuestrada, agredida y dada por muerta. Siendo solo una niña, perdió el habla debido a las terribles heridas que le infligió su atacante, pero sobrevivió. Recordó cada detalle y logró resolver su propio caso, poniendo fin al reinado de terror de Dennis Earl Bradford. Quería ayudar porque yo era la única testigo viva. En Dickinson, Texas, la pequeña Jennifer vive con su madre soltera, Ellen, en un modesto piso de un barrio conflictivo. Que yo recuerde, de pequeña odiaba la oscuridad y dormir sola. Por eso me refugiaba en la cama de mi madre. Nos teníamos la una a la otra, éramos todo lo que había. El 9 de agosto de 1990, a las 2:30 de la madrugada, ocurrió algo inusual. Ellen le pidió a Jennifer que durmiera en su cuarto para no despertarla temprano. Ella leyó hasta dormirse. Al amanecer, Jennifer no está. La ventana de su cuarto, que da al aparcamiento, está abierta de par en par. En algún momento de esa madrugada, la pequeña de 8 años había sido secuestrada de su propia cama. La madre entró al cuarto y vio la ventana abierta. Su hija no estaba. Grité su nombre 1000 veces, pero no había ni rastro de ella. Sencillamente, se había esfumado. La policía llegó e inició la búsqueda de inmediato. Pronto quedó claro para todos los agentes implicados que aquello no era una simple travesura o una fuga voluntaria. Les mantendré informados si surge alguna novedad. Horas después, a las 6:30 de la tarde, la policía recibió una llamada urgente. Unos niños que jugaban en un campo cercano habían tropezado con algo entre la maleza. Con horror, descubrieron que era el cuerpo de una niña, y yo solo recuerdo el momento en que me subieron a aquel helicóptero médico. El tiempo volaba y necesitaban hospitalizarla ya. Mientras despegaba el helicóptero, los agentes temían. El estado de Jennifer era crítico, con un corte de oreja a oreja en el cuello. Sospechábamos que había sufrido una agresión sexual. Pero claro, con solo 8 años, uno no entiende realmente lo que significa una violación. Estaba en un estado tan espantoso que le prohibieron la entrada a su propia madre. Cualquiera podía ver, a simple vista, el pánico absoluto reflejado en sus ojos. Por milagro, el agresor no tocó ninguna arteria vital. Aquello conmocionó al pequeño pueblo de Dickinson, Texas. Su madre estaba desesperada, repitiendo que solo se tenían la una a la otra. Tras la cirugía, su respiración se estabilizó. Al despertar de la operación, su actitud cambió por completo. Ella misma confesó años después: fui una paciente difícil porque tenía muchos médicos hombres y les tenía un pavor absoluto. La policía de Dickinson envió a un escuadrón entero a custodiar su habitación. Entre los agentes y los médicos varones, la pequeña vivía en un estado de pánico constante. Para los investigadores, cualquiera era sospechoso. Nos llamó la atención su desconfianza hacia toda la policía. Un detalle que, como verán, cobraría un sentido estremecedor cuando ella comenzó a relatar lo ocurrido. Teníamos a una superviviente que no podía hablar. El verdadero desafío era conseguir información de una niña de apenas 8 años que acababa de vivir un auténtico infierno. Jennifer no podía hablar directamente con el investigador. Sin otra opción, le dieron un cuaderno y bolígrafos para que respondiera por escrito. Imagina la angustia de esa pequeña. Escribía notas para mi madre, y ella se las daba al policía de fuera, recuerda ella. Tenía solo 8 años, pero ya era increíblemente inteligente para su edad. Describía todo con un nivel de detalle asombroso. Tras quedarse dormida en su propia cama, se despertó de golpe en los brazos de un desconocido. Corría conmigo en brazos por la acera e intenté gritar de inmediato, pero me tapó la boca y la nariz. Luego, el hombre le susurró que era policía y que tenía que calmarse. Subieron a un coche y la sostuvo en su regazo mientras se alejaban.
En ese instante, ella supo que algo iba muy mal. Por un lado, sabía que la policía era de los buenos, pero por otro, le habían enseñado a no confiar en extraños. Como niña, quería creerle, pero mi miedo a la oscuridad me decía que algo andaba muy mal. Esto le explicó al investigador por qué no confiaba en los hombres y menos en los policías. Empecé a darme cuenta de que me habían secuestrado y me aterrorizaba lo que vendría después. Para calmarla, el hombre metió el coche en el colegio de primaria de la zona. Allí le dijo que esperarían al amanecer para que su madre fuera a buscarla. Recuerdo esperar ansiosa esos faros, pero nunca llegaron. El tipo fumaba, bebía y le ofrecía caramelos, una señal de alerta enorme para cualquiera que recordara las campañas de seguridad infantil de la época. Me acuerdo de que me dijo que mi madre no vendría y arrancó. Condujo hacia las afueras y paró junto a un descampado. Allí, Jennifer empezó a hacer preguntas. Era una niña de 8 años muy curiosa, así que empecé a interrogarlo para que me demostrara que de verdad era policía. Le preguntaba dónde estaba su pistola o su placa. Me dijo que su arma de fuego estaba en el asiento de atrás, así que me subí al asiento de delante para mirar, y en ese preciso instante fue cuando ocurrió lo peor. Por respeto a Jennifer y a las demás víctimas, no entraremos en detalles sobre la agresión por ser extremadamente gráfica. Al despertar, descubrió que la arrastraban del tobillo, desnuda, en mitad de un campo. Resulta increíble que una niña tan joven supiera exactamente qué hacer en una situación límite, pero fingió estar muerta. Sabía que era su única oportunidad de sobrevivir. Entonces me soltó las piernas y oí cómo se alejaba. La abandonó a su suerte sobre un hormiguero. Al amanecer, ella escuchaba a niños jugar y perros ladrar a lo lejos. Me di cuenta de que no podía gritar. Solo tuve fuerzas para llevarme la mano derecha al cuello, y al mirarme la palma, estaba totalmente llena de sangre. En ese momento, iba perdiendo y recobrando el conocimiento, pero las dolorosas picaduras de las hormigas de fuego la mantenían despierta. Incluso con la muerte acechando, se obligaba a recordar cada detalle pensando que, si sobrevivía, lo atraparía. Me acuerdo de escribir que se veía grasiento y que tal vez tenía una cicatriz en la cara. Anoté que había latas de cerveza en el coche y la marca de sus cigarrillos, cualquier pequeño detalle que pudiera recordar y que ayudara a encontrarlo. A base de hacerle preguntas durante el trayecto, la pequeña consiguió incluso que le confesara su nombre. Así que escribí. Dijo que se llamaba Dennis. Trajeron a un retratista para que transformara sus recuerdos en una pista que la policía pudiera utilizar. Sin poder hablar, intentaba describir a un hombre solo con notas escritas. Jennifer logró ayudar a crear el retrato, pero desgraciadamente la policía no lo consideró un caso sólido. Difundieron el retrato robot al público, pero no sirvió de nada. Al final, aquel pequeño departamento de policía no descubrió más que unas prendas de ropa de Jennifer y de su agresor en el descampado. Era increíblemente frustrante para mí no poder decir lo que sentía exactamente como quería. Ella intentaba una y otra vez expresar su desacuerdo, enfureciéndose cada vez más al verse incapaz de defender su postura. Y fue justo en ese momento desesperado cuando ocurrió un milagro. En medio de sus gritos mudos, un hilo de voz logró escapar de su boca. Los médicos alucinaron. Sus cuerdas vocales estaban partidas por la mitad y no debían curarse, pero lo hicieron. Incluso recuperé la voz en el hospital y, como digo siempre, desde entonces no me he callado. Poco después, recibió el alta, volvió a casa e incluso regresó al colegio al año siguiente. Pero volver a enfrentarte a un mundo exterior donde había sido atacada de forma tan brutal, ¿quién querría volver ahí fuera? Ella no era la única traumatizada en ese momento. Todo el pequeño pueblo de Dickinson la seguía, con una comunidad entera que vivía con el corazón en un puño. Nadie sabía quién me había hecho esto. La policía reforzó su plantilla y empezó a vigilar los patios de los colegios e incluso a meter agentes dentro de las aulas. El tiempo pasa, las pistas se van enfriando, los recursos se agotan y la frustración crece, el caso se estanca. Y así, Jennifer acabó esperando 18 años sin el menor indicio de avance en su investigación. Entonces, recibí una llamada. El detective Tim Cromie se hacía cargo de mi expediente y quería verme. Por primera vez en años, un policía solicitaba reunirse con ella, y lo que le dijo le devolvió la esperanza.
Al sentarme con Jennifer por primera vez, mirándola a los ojos, le prometí: Jennifer, haré todo lo que esté en mi mano hasta el último día de mi carrera para darte las respuestas que necesitas. Y esa sencilla frase me cambió la vida. Sentí que él estaba tan comprometido en resolver mi caso como lo estaba yo. Fue una gran ventaja contar con Jennifer para aclarar ciertos aspectos del caso que de otra forma nunca habríamos conocido. Yo de verdad deseaba participar activamente en la resolución de mi propio caso, quería ayudar porque era la única testigo que había sobrevivido. Se puso en contacto con el FBI para analizar las prendas halladas en aquel campo 18 años atrás. Al investigar casos fríos, el tiempo es tu enemigo. La gente olvida, se muda o se muere. Paradójicamente, el paso de los años jugó a nuestro favor gracias al enorme avance tecnológico del análisis de ADN. Sin embargo, a medida que la espera se prolongaba, mi optimismo se apagaba. Si no lográbamos una coincidencia genética, dudaba que resolviéramos esto alguna vez. Los análisis tardaron un año entero, pero dieron sus frutos. Eran las 2:30 de la madrugada cuando sonó mi teléfono. Era el laboratorio. El genetista me soltó: tenemos un positivo del 22 de septiembre de 2009. El FBI proporcionó un nombre: Dennis Earl Bradford. ¿Quién demonios era? Jamás aparecía en los informes. Hasta que Tim y yo recordamos las notas de Jennifer, donde apuntaba que se llamaba Dennis. Jennifer tenía solo 8 años, estaba sedada y no podía hablar. Que tantos años después aquello resultase ser una verdad absoluta demostraba que la precisión de esa pequeña había sido sencillamente monumental. Era un hombre de 39 años, de Arkansas, que acababa de salir de prisión por otro secuestro apenas 6 meses después de la desaparición de Jennifer. Fue detenido por intentar agredir sexualmente a otra mujer en un bar 7 años después del primer rapto. El tipo la asaltó, comenzó a asfixiarla y le puso un cuchillo en la garganta, igual que le había hecho a Jennifer. A raíz de aquel ataque, su ADN entró en la base de datos nacional, coincidiendo con las pruebas que enviamos. Además, conseguimos una copia de su carné de conducir de 1990. Como podéis ver, el retrato robot que hizo Jennifer y la foto de la licencia de conducción eran idénticos. Parecía calcado directamente de aquel carné. Era increíblemente preciso. Poco después, la policía obtuvo una orden y arrestó a Dennis. Cuando me llamaron aquella mañana para confirmarme que de verdad tenían a Dennis Earl Bradford entre rejas, fue el momento más surrealista de toda mi vida. Nuestro principal objetivo era conseguir una confesión sincera. No queríamos arriesgarnos a que pudiera librarse de una condena en el juicio. Poco después, en la rueda de prensa sobre la captura de Dennis, Jennifer compareció ante los medios. Antes de nada, quiero agradecer al detective Jim Comey, de la policía de Dickinson, y al agente especial Richard Renison, del FBI, todo su esfuerzo y dedicación durante este último año y medio. También por su promesa desde el primer día, por no abandonar mi caso y por escuchar mi caso, voz y ver mi determinación. Después, comenzó a prepararse para el juicio en el que Dennis se declararía culpable. ¿Tenía algo que decirle a Jennifer? Pensamos, qué gran idea sería elegir el 10 de agosto, justo 20 años después del ataque, para cerrar el círculo definitivamente. Recuerdo pasar noches en vela perfeccionando mi declaración sobre el impacto del crimen, intentando medir cada palabra. Tenía 19 años de rabia acumulada para decirle, pero al final el juicio nunca se celebró. Dennis se ahorcó en su celda nada más ingresar en prisión. El día en que debía arrancar el juicio, ella fue a su tumba y le leyó su declaración. Dennis Bradford, elegiste a la niña de 20 kilos y 8 años equivocada para intentar asesinar, porque durante 19 años he pensado en ti cada día mientras ayudaba a buscarte. En mi corazón sabía que seguías ahí fuera, y ahora comprendo que escuchar a mi instinto todo este tiempo y no rendirme jamás mereció la pena. Tenía razón. Mientras se preguntaba si esto le daría paz o si él la escucharía desde el más allá, una hormiga de fuego la picó, exactamente igual que las de aquel campo. Para ella fue una señal divina, el cierre definitivo. En este viaje he tenido 2 grandes metas: encontrar al hombre que me secuestró, me agredió sexualmente,
e intentó matarme hace 19 años para evitar que dañara a otros y alzar mi voz, relatando mi historia a todo el mundo con la esperanza de poder animar a otras víctimas de violencia a rebelarse y denunciar. Hoy puedo decir con orgullo que he logrado ambos objetivos. Confío en que mi caso sirva para siempre como un faro de esperanza para todas las víctimas. Nunca dejéis de buscar justicia, sin importar los años ni los obstáculos. Con determinación y haciendo oír vuestra propia voz, se puede superar cualquier cosa, aunque las cicatrices nunca desaparezcan del todo. Jennifer se negó a ser una eterna víctima y siguió adelante con su vida, intentando incluso formar una familia, pero la brutal agresión sexual que sufrió hacía casi imposible que pudiera concebir de forma natural. Sin embargo, al dar visibilidad a su caso, un médico se ofreció a ayudarla. Cuando Jonathan y yo supimos del embarazo, nos quedamos de piedra. 2 años después nació su hija y, más tarde, un niño. Que alguien me pellizque. ¿Quién iba a imaginar que ellos serían mi final feliz? Hoy sigue alzando la voz, defendiendo a otras víctimas. Aquel monstruo intentó callarla, pero ella demostró ser implacable. No soy una víctima, soy una vencedora. Han intentado pintarme como si fuera una especie de monstruo, pero yo era igual que cualquiera. El 99,9% del tiempo soy tan normal como cualquiera de vosotros, pero ese 1% restante, o lo que sea, es donde reside el verdadero problema.